Efectivamente, tras ese incidente o ese ataque es que se destapa una olla sobre lo que está sucediendo en Rosario y cómo eso está vinculado al narcotráfico. Estoy leyendo, por ejemplo, los datos que publica el cronista, el periodista Martín Di Natale. Dice: las cifras oficiales del narcotráfico en Santa Fe son escalofriantes. En el 2022 hubo 258 homicidios relacionados con organizaciones de la droga. Hay 22 muertes por habitante. En febrero último se contabilizaron 33 asesinatos. Hubo en el 2022 en Santa Fe más de 770 causas por comercio ilegal de estupefacientes. En Rosario, el 59% de los delitos provienen de la venta de drogas. Y el año pasado creció un 62% la cantidad de enfrentamientos entre policía y narcos. En ese contexto es que se pide entonces que acudan incluso las Fuerzas Armadas a Rosario, pero ¿es efectivo realizar aquello para, por ejemplo, controlar el narcotráfico? ¿Cuál es la experiencia que tienen otros países que han involucrado a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico? Lo conversamos con Pablo Medina Pérez, politólogo y profesor de Ciencia Política de la Universidad de Santa Fe de San Francisco de Quito, experto en temas de seguridad y defensa, sobre todo en esta materia que además impacta tanto a la región. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días, mucho gusto de acompañarles. Primero, mucho gusto a usted por estar conectado con toda Latinoamérica para hablar de este tema que hoy lo tocamos a propósito de lo que sucede en Rosario. Antes lo hemos tocado sobre lo que está pasando en Ecuador, por ejemplo, con las cárceles, al interior de las cárceles, y sabemos que es un problema creciente en la región y que se agudiza tras la pandemia porque la industria de la droga, así como otras industrias, tuvo problemas efectivamente. Lo que pasa es que la manera de resolver los problemas de la industria de la droga son distintos, ¿no es cierto? Y nos enmarcan en el contexto de los tribunales de justicia o la ley que ampara el comercio en distintos países. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque Rosario tiene una condición similar a la de otras ciudades o zonas de la región que están atravesando por lo mismo. A ver, yo creo que tiene condiciones logísticas importantes, sin embargo hay que hacer una diferencia, es decir, yo entiendo que es gravísimo lo que está pasando en Rosario, sobre todo por los antecedentes, es decir, en Rosario normalmente no pasaba esto y quizá tenemos un fenómeno más o menos similar en el Cono Sur, es decir, estamos hablando de Uruguay, Argentina, Chile, donde estos fenómenos, si bien siempre han estado presentes, narcotráfico había, pero lo que llama la atención es el incremento de la violencia asociada al narcotráfico. Tenemos los países andinos, hablo de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, en donde este nivel de violencia evidentemente era más alto porque existe producción y aunque el caso de Ecuador es distinto porque no es productor, pero es uno de los principales exportadores. Entonces la violencia asociada al narco, los problemas derivados del narco estaban más presentes y podemos hablar de Centroamérica, que es este corredor que llega a México y México es el gran distribuidor de las drogas en Estados Unidos. Entonces tenemos esta diferencia y esta diferencia es importante porque asociada a esta diferencia vamos a ver que los índices de violencia son distintos, no por ello menos preocupantes, pero distintos en los diferentes países. Claro, en este caso estamos hablando de la ciudad puerto. Exactamente, eso iba a decir. Entonces, ¿qué es lo que podemos mirar? Lo que sí podemos mirar es los factores comunes. Los factores comunes son ¿dónde empieza a existir este tipo de violencia? En los lugares de abastecimiento y distribución. ¿Cuáles son esos lugares logísticos? Normalmente puertos, aeropuertos o las zonas cercanas a la producción. En el Cono Sur, la principal droga que se produce en las Américas es la cocaína, en América del Sur. En el Cono Sur no es una zona de producción, al menos no por el momento, porque, insisto, pensando en la cocaína, ahora voy a mencionar un tema más adelante sobre drogas sintéticas. En el caso de la cocaína no es un productor, entonces donde vamos a observar más violencia normalmente es en zonas de distribución, que pueden ser puertos o pueden ser zonas alejadas en donde se almacena para su posterior distribución. ¿Qué es lo que busca el narco? El narco normalmente va a buscar zonas donde haya baja presencia estatal. Y cuando digo baja presencia estatal, hablo de varios elementos. Claro, no baja solo policía. Exacto, policía, que es la primera, pero normalmente también hay sistemas judiciales deficientes, pocos fiscales, pocos funcionarios judiciales o fácilmente chantajeables o comprables. Y también zonas en donde el Estado, en términos generales, en términos sociales, no esté presente, en términos de educación, salud. ¿Por qué? Porque muchas veces el narco tiene una estrategia de disputar ese rol con el Estado.
A veces hay lugares en donde hay una pacificación, eso se ha visto mucho en México, la paz del narco le dicen, que es este lugar donde de hecho empieza a haber más orden del que había antes del que el narco llegue, porque el narco asume este rol del Estado. El problema es que evidentemente el narco no lo hace pensando en los intereses comunes, sino en los intereses de su comercio y su industria, pero empieza a disputar el Estado. Entonces ahí veíamos esto del incremento de la policía e incluso pensar en la intervención de Fuerzas Armadas. Muchas veces esto es necesario como una respuesta inicial, por supuesto que sí, porque necesitamos responder, están disputando el Estado, hay gente que se está muriendo, no podemos pensar en, mira, vamos a invertir en educación mientras la gente se muere, no, hay que tener una respuesta. El problema es que en paralelo, y esto es lo que muchas veces pasa, los estados tienen que pensar en políticas públicas en dos vías adicionales, además de la seguridad inmediata. La primera es en términos de justicia. Los aparatos de justicia, si los aparatos de justicia no funcionan, no hay nada que la policía o Fuerzas Armadas puedan hacer que sea sostenible en el tiempo. Es decir, una intervención de Fuerzas Armadas es tremendamente emergente, pero no se sostiene en el tiempo. Pongo un caso específico del Ecuador, la provincia de Esmeraldas, la más afectada por el narco, está con una tasa de más de 70 muertos por cada 100,000 habitantes, una de las más altas de América, seguro, y una de las más altas del mundo. Y está en su tercer estado de excepción, estado de emergencia, con Fuerzas Armadas patrullando las calles en menos de un año. ¿Qué quiere decirnos esto? Quiere decir que no importa que saquemos a los militares, probablemente en estos meses la violencia baje, una vez que los militares se retiren va a volver a subir. ¿Por qué? Porque el sistema judicial no está funcionando. Y esa es la segunda línea en la que hay que trabajar. Y la tercera línea, quizá una de las más importantes, es el tema social. Y cuando hablo de tema social hablo de empleo, hablo de juventudes. ¿Por qué? Porque ¿de dónde sale la gente que trabaja en el narco? Sobre todo los que llamamos los soldados del narco, que muchas veces son niños. Es decir, en el caso de Rosario han habido escándalos, por ejemplo, por el asesinato a niños. Eso es una muy mala señal, porque lo que estamos diciendo es que probablemente en el mediano plazo empecemos a ver a niños involucrados en el narcotráfico. Primero como mensajeros y luego ya como ejecutores. Incluso en algunos casos se ha visto casos de sicarios de 13 años. Eso es brutal. ¿Y cómo recluta el narcotráfico a estos niños? Normalmente en zonas en donde los jóvenes, los adolescentes y preadolescentes no tienen ningún futuro. Es decir, ellos se preguntan a sí mismos, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Voy a estudiar? ¿Voy a hacer una tecnología? ¿Voy a estudiar en la universidad? Y se dan cuenta de que no hay ningún futuro. Entonces, ¿cuál es la salida que les está ofreciendo el narco? Es, mira, en nuestra organización sí hay riesgos, etcétera, pero tienes futuro. Y a eso se empieza a asociar todo esto, esta narcocultura que también la vemos en la música, en la música, en la televisión, en las series. Entonces, claro. Si es que no estamos trabajando en eso, hay soldados para el narco tiene dinero, hay ausencia estatal. Entonces, el escenario de América Latina en general, hablo desde Centroamérica hasta el Cono Sur, es un territorio más o menos propicio. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pasa en zonas de conflicto como África o Asia, América Latina, si bien es cierto, hay esta ausencia estatal, pero hay bajo conflicto, no hay quien dispute o quien distorsione las vías de comercialización de la droga. Lo que les pasó, por ejemplo, ahora en los Balcanes con la guerra de Ucrania es que les toca cambiar y esos son costos. Lo mismo pasa en Asia o África. En cambio, en América Latina es cierto que hay ausencia estatal, pero no hay otros conflictos, entonces tú puedes tener ciertas certezas para montar el negocio y saber que vas a tener rutas de salida más o menos estables. Que tu única competencia son los estados, miren lo que estoy diciendo, tu única competencia son los estados y los estados son débiles. Sí, estaba pensando en, primero lo que usted señalaba respecto de que son jóvenes, adolescentes y hoy niños que ven que no hay futuro, que se les entrega un rol dentro de estas organizaciones y para los que la promesa de educación ni siquiera funcionó para sus padres. Entonces no hay cómo convencerlos. Primero, no hay oferta en esos sectores muchas veces y además, si hubiera, no hay cómo convencerlos de que efectivamente ese puede ser el camino, que es lo que pasa y uno ve a través de lo que usted mismo señala, cómo esta narcocultura se expresa en diferentes mecanismos artísticos, muchas veces en los que uno puede comprender también cuál es el ánimo que hay detrás efectivamente. Y usted mencionaba en la segunda línea, quiero enfocarme en eso ahora antes de pasar a otro tema importante que usted adelantó, que es el de las drogas sintéticas. Usted dice sobre la justicia, en esta misma crónica que estaba leyendo, dice
que hay al menos 5 juzgados federales vacantes que esperan su aval del Congreso en Santa Fe, y en lo que va de la gobernación actual del peronista Perotti ya pasaron 10 jefes de unidad regional en Rosario y 4 ministros de seguridad. Habla efectivamente de que hay una serie de cargos que no han sido ocupados en un sistema de justicia, entonces, que no está funcionando en la zona. Pero ¿cuáles son las características de un sistema de justicia que funcione? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque en otras partes del continente vemos el encarcelamiento de gran porcentaje de la población, El Salvador, con gran difusión y popularidad cuando se señala que efectivamente se han bajado los crímenes y se han integrado o se han ingresado a las cárceles a todos los componentes de las pandillas. Sin embargo, desde organizaciones hablan y levantan la alerta. Esas cárceles no tienen ningún resguardo y va a empezar a pasar lo que sucede en el Ecuador, adentro de las cárceles, que en las cárceles operan efectivamente estas bandas. Entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de un sistema de justicia que funcione? ¿Qué características debe tener? Yo creo que ahí podemos dividirlo en dos partes. Por un lado, el tema del sistema de justicia. Esta alta rotación yo no la conocía, pero esta alta rotación de Rosario se replica en varios lugares. ¿Y por qué se replica en varios lugares? Porque el sistema de justicia también tiene que pensar en el resguardo de sus funcionarios. Y eso es fundamental. Es decir, nosotros no podemos pensar en que el juez o el fiscal no son personas, no son humanos que tienen familias a quienes les chantajean. Entonces también tenemos que saber que cuando uno le pide a la justicia, le pide a los agentes fiscales o jueces que fallen en contra del narcotráfico, ellos están sujetos a una presión personal enorme. Entonces la creación de estos cargos tiene que estar asociada con protección familiar, porque si no pasa lo que escucho que está ocurriendo en Rosario, es decir, que una vez que nombran a alguien, normalmente ese alguien está un mes, se da cuenta de que su vida o la de su familia está en riesgo y prefiere irse. Entonces eso con respecto a los agentes de justicia. Con respecto a los sistemas de rehabilitación social, yo creo que mal llamados a rehabilitación social en América, porque en términos generales no se rehabilitan a las personas, sino que son lugares donde las personas están encerradas para purgar una pena. ¿Cuál es el problema? El problema es que la construcción de estas megacárceles y este hacinamiento, o no hacinamiento, porque la cárcel está diseñada para ser megacárceles, lo que ha demostrado varios estudios es que en estas cárceles lo que ocurre es que se empiezan a tejer redes aún más fuertes dentro de las organizaciones narcodelictivas, y cuando estas se encuentran hay violencia dentro de las cárceles. El Ecuador es un excelente ejemplo. Ahí hemos tenido más de 600 muertos en un año dentro de las cárceles, porque lo que ocurre dentro de estas grandes cárceles o dentro de muchas de ellas es que hay seguridad perimetral, pero dentro de la cárcel es imposible controlar a esa cantidad de gente. El caso de El Salvador es un caso particular porque ha sido muy publicitado, y sin embargo lo que tenemos que tener en cuenta, en cambio, es que ese nivel de encarcelamiento también es posible porque seguramente hay fuerzas de narco que están dispuestos a tolerar ese nivel de encarcelamiento por varias razones. Una puede ser, de hecho hay denuncias de que el gobierno de El Salvador en algún momento tuvo acuerdos con algunos grupos narcodelictivos, en cuyo caso básicamente lo que los grupos narcodelictivos que acuerdan con el gobierno le dicen es: mira, puedes llevarte a toda esta gente presa, nosotros te vamos a dar paz, pero a cambio de eso nos dejas circular todo nuestro negocio. Es una opción. O la otra opción es que toleran eso porque saben que desde las cárceles pueden de todas maneras seguir controlando su negocio. En cualquiera de los dos casos, el encarcelar a esa cantidad de gente no es sostenible en el tiempo. Entonces no es la mejor solución. El caso de los Estados Unidos, incluso el caso de los Estados Unidos, siendo un estado fuerte, tiene el mismo problema, es decir, tiene cárceles llenas, es el país que más personas encarceladas per cápita tiene en el mundo, y sin embargo la droga sigue circulando. Quizá no tienen los niveles de violencia, o no en todas las ciudades, porque el sur de Estados Unidos también es muy violento en términos de narcotráfico, pero no hay una solución a mediano plazo. Claro. Y mientras tanto hay una epidemia de opio, de opioides, de droga, que también tiene, por otro lado, otro impacto en la sociedad. Para cerrar y rápidamente, profesor, usted hablaba de que esta es por la droga tradicional, la cocaína, pero ¿qué es lo que está pasando con las drogas sintéticas en el Cono Sur, en países como Chile, Argentina y Uruguay? Tenemos que saber, y esta es una amenaza latente, ¿cuál es la característica de la producción de drogas sintéticas? Que se puede hacer en cualquier parte. Es decir, no necesitas el insumo, la materia prima de plantaciones, exactamente. Y últimamente se ha visto, sobre todo en Medio Oriente y en Europa del Este, la rapidez con la que se montan y desmontan laboratorios son prácticamente portátiles.
Y eso lo que está permitiendo es que esa red se esté ampliando a nivel global, en zonas básicamente donde no hay presencia estatal o no hay gran presencia estatal. Entonces, ¿qué es lo que podría estar pasando? Todavía no se sabe exactamente, pero es que esta rotación que en este momento está concentrada en Medio Oriente y Europa del Este, se está ampliando a Asia, África, y yo pienso que no tardará mucho en llegar a una región como Latinoamérica, en donde además en términos territoriales tenemos zonas muy, muy amplias. El caso de Chile, el caso de Argentina, que son países cuya densidad poblacional es relativamente baja, por lo que hay grandes zonas, entre comillas, abandonadas, en donde no existe nada, y es mucho más fácil ocultar estos laboratorios clandestinos y que al mismo tiempo tienen salidas logísticas a puertos. Eso podría empezar a pasarnos. No sabemos todavía si está pasando, pero el escenario, por lo que hemos visto en Medio Oriente y en Europa del Este, es una realidad probable y habría que empezar a pensar en ese efecto, sobre todo, insisto, en los países que tienen menor densidad poblacional. Muchas gracias por esta conversación urgente de tomar en serio y con toda la profundidad que amerita, porque solamente vemos que avanza la violencia vinculada al narcotráfico, pero también el consumo y todo lo que ello implica en un contexto mundial que está cuestionando la manera en la que se ha combatido el narcotráfico, que es un fracaso. Pero lo más relevante hoy para nuestros países es efectivamente que el Estado tiene que llegar con seguridad, pero no es lo único, sino el problema no va a parar. Muchas gracias, profesor Pablo Medina Pérez, politólogo y académico de la Universidad San Francisco de Quito, experto en materias de seguridad y defensa. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien.